Hola, muy buen día. Soy la maestra Caritina Ayala Morones y el día de hoy estaré compartiendo aquí con ustedes una parte muy interesante de una actividad académica denominada interrogatorio, como parte de la asignatura de técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, que forman parte complementaria del programa de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por parte de la Universidad IESPRO, bajo la conducción o facilitación del doctor Efraín Grajales Núñez. Por lo que los invito a observar el siguiente video en el que iniciaremos por una definición breve pero muy sustanciosa de lo que es el interrogatorio, así como la simulación efectiva del mismo sobre un juicio específico. Los invito a permanecer conmigo. En primer momento, debemos de establecer que los testigos deben de ser personas que ofrezcan de manera directa el conocimiento sobre los hechos, que nos los narren, que los expliquen. Los testigos o peritos no podrán interactuar entre sí. Estos estarán en salas diferentes, por lo que no podrán tener una comunicación efectiva entre ellos. Se encontrarán en distintas salas y serán llamadas en el orden en que fueron mencionados dentro de la carpeta de investigación o la causa penal. El procedimiento para llevar a cabo dentro de esta audiencia se debe de considerar algunos aspectos. Y el primer punto es que se tomará protesta, donde se les pide que se conduzcan con verdad. Asimismo, se les va a advertir por las penas en las que ellos pueden incurrir y a los que se podrán ser acreedores debido a la falsedad de declaración ante una autoridad judicial. Dichos testigos o peritos deben de ser interrogados de manera personal, de manera directa y de manera efectiva. Por lo cual, la audiencia se inicia con lo que hace un momentito yo les compartía en función de la protesta de ley y la identificación o bien la acreditación de las partes intervinientes. El juez, en primera instancia, otorgará la palabra o le concederá el uso de la voz a la parte que ofreció al testigo o perito y posteriormente a los demás intervinientes a efecto de formular sus preguntas. Estas preguntas deberán ser de manera directas, claras, particulares, específicas, tal como lo veremos ahorita más adelante respecto al tipo de preguntas que son permitidas. Por lo cual, una vez que el oferente de esta testimonial, de este interrogatorio como tal, establezca las características y realice las preguntas, dará oportunidad para que la parte contraria pueda inmediatamente después contrainterrogar al testigo, al perito o bien al propio acusado, que este es un tema que nosotros analizaremos más adelante en qué consiste este contrainterrogatorio y estos aspectos. Ahorita recordemos que únicamente nos estamos centrando específicamente en lo que es el interrogatorio. Una vez que se realizan dichas preguntas que deben de ser relevantes para la resolución de nuestro caso, en base a la teoría del caso que se pretenden acreditar debido a la postura que tiene bien la defensa o el asesor jurídico o en su caso la fiscalía, los testigos responderán las preguntas de manera directa. Todas estas partes que les proporcioné o que les mencioné pueden formular dichas preguntas. Por lo cual, el órgano jurisdiccional deberá de abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio. Recordemos que se tienen que seguir ciertas reglas e instrucciones a través de las cuales nosotros debemos de respetar ese clima y esa disciplina en la sala de ese juzgado, en la sala penal. El órgano jurisdiccional, tal como les comentaba, evitará a toda costa de hacer una interrupción innecesaria en la mecánica de dicho interrogatorio, salvo que medie alguna objeción fundada por alguna de las partes para que conceda este uso de la voz y califique esa objeción como tal. O bien que resulte totalmente necesario para mantener el orden, el decoro, la disciplina
necesarias para la debida diligenciación de la audiencia que se está presidiendo. Es sumamente importante hacer mención a algunos aspectos o elementos y debemos de considerar que hay cierto tipo de preguntas dentro del interrogatorio que no se pueden utilizar, que no se pueden emplear, que no son permitidas. ¿Y cuáles son ellas? Aquellas que sean ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o hasta cierto punto sugestivas, que ahorita las veamos en un momentito más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienden a ofender o a redireccionar la información que el testigo o el perito pretende darnos a través de cierta coacción. Se debe cuidar también el orden cronológico y la finalidad de cada pregunta. Dentro de las principales preguntas, las preguntas comunes o permitidos, se encuentran las siguientes. En primer lugar, la de acreditación. ¿A qué nos referimos con la pregunta de acreditación? Pues son aquellos tipos de preguntas que nosotros le hacemos al testigo o al perito a efecto de que nos mencione quién es, a qué se dedica, qué profesión tiene o qué conocimiento tiene para poder llevar a cabo esta audiencia, este interrogatorio. También se tienen las preguntas que permiten al testigo que narre los hechos para demostrar la teoría del caso, por lo cual se pueden establecer número 2. ¿Cuáles? Aquellas preguntas abiertas. En punto número 2 tenemos las preguntas abiertas. ¿Cuáles son? Son aquellas donde el testigo tiene la libertad o la oportunidad para responder de manera libre lo que él considere correcto, lo cual genera un impacto, pero debe de tenerse mucho cuidado, porque como se le da la libertad al testigo para que pueda realizar su respuesta, se corre el riesgo de que se genere un descontrol y que proporcione información innecesaria o no adecuada para el desarrollo de la audiencia o la medida probatoria de nuestra teoría del caso. Número 3, tenemos las preguntas cerradas, donde se limita la respuesta del testigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el testigo responderá de forma concreta con un sí o con un no, o bien una respuesta corta, como por ejemplo, un nombre, un día, un número de manera específica. Número 4, tenemos las preguntas narrativas y estas ayudan al testigo a darnos una narración de los elementos fácticos. Es decir, cuando el testigo responde una pregunta abierta, se puede hacer uso de esta pregunta para que nos narre un hecho importante, un hecho necesario que dependiendo del rol que nosotros estaremos desempeñando, consideremos importante. Número 5. Tenemos las preguntas de seguimiento. ¿Cuáles son las preguntas de seguimiento? Las que apoyan al testigo para indicarle que va por buen camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo manifestado o lo expresado por él mismo es muy importante para el rol que nosotros estamos realizando dentro del interrogatorio, por lo cual guiamos o se conduce al testigo con la finalidad de que éste nos pueda hablar un poco más, nos mencione algunos aspectos relevantes o que nos pueda expresar aspectos totalmente importantes, precisando como por ejemplo en qué lugar venía, de qué color era, cuáles eran las características. Es suficientemente importante mencionar que no se permiten las preguntas sugestivas, ya que estas sugieren una respuesta o bien se trata de un testigo de una forma hostil. ¿Qué significa esto? Cuando el testigo está evadiendo la pregunta, cuando está manifestando que no quiere saberlo o que no sabe o que no lo puede manifestar y está haciendo una manipulación de la información. Estas no deben de utilizarse, pero bien, se pueden transformar dicha pregunta para hacer su uso sin que se aprecie como si fuese una pregunta sugestiva. Es importante mencionar que aquí estas preguntas le van a dar vida a lo que establece nuestra teoría del caso. Y bien, una vez analizado qué es un interrogatorio y sus características, los invito a analizar, observar el siguiente ejercicio en el que se realiza de manera práctica y educativa un interrogatorio bajo la perspectiva de la defensa, de acuerdo a la carpeta de investigación 008-101-1202-2018, con apoyo de mi compañero Luis Alberto Vidal, dando respuesta a cada una de las preguntas que componen el interrogatorio realizado por su servidora. Acompáñeme a ver el siguiente video.
a dar inicio al presente interrogatorio. Una vez protestado con verdad, me permito hacerle la siguiente pregunta al testigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ciro Hernández Álvarez. ¿Cuál es su domicilio? Mi dirección es calle Poniente, Colonia Centro, número 13 del estado de Chiapas. ¿Cuál es su profesión o a qué se dedica? Soy oficial de Policía Estatal Preventiva. ¿Desde hace cuántos años es policía? Soy policía desde hace 7 años. Señor Ciro Hernández Álvarez, ¿sabe el motivo por el que se encuentra aquí el día de hoy? Así es, porque participé en la detención del señor que hoy se encuentra detenido. ¿Puede indicar el nombre del señor que se encuentra detenido? Sí puedo. ¿Recuerda en qué fecha fue la detención de mi defendido? Fue el 22 de marzo. ¿Dónde se encontraba usted el día 22 de marzo del presente año? Me encontraba trabajando, haciendo un recorrido de vigilancia y seguridad. ¿Cómo se enteró del reporte al 911? Por la central de radio. ¿Recuerda la hora en la que recibió el reporte? Eran aproximadamente las 12. ¿Cuál es la dirección del domicilio al que usted concurrió y atendió el reporte? En la colonia 2, entre calle 3 y 4 de la colonia Terán. Señor Ciro Hernández Álvarez, ¿puede describirnos el domicilio al que llegó para atender el reporte al que usted hace mención? Sí, es un domicilio que entras por parte de la puerta principal y luego hay varios departamentos con escaleras que dan al segundo piso. ¿Quién le permitió el acceso a dicho domicilio? Un vecino que es el encargado y que dijo que era él quien había hecho el reporte. ¿Puede indicarnos quién le acompañó al lugar del reporte? Mis compañeros oficiales de turno. ¿Qué observó al llegar al domicilio antes mencionado? Una persona de sexo masculino que agredió a otro de sexo femenino. ¿Puede precisarnos a qué se refiere cuando hace mención a que agredía a una persona de sexo femenino? Sí, la toma del cuello y luego le ponía el cuchillo. ¿Sabe que el objeto que percibió era un cuchillo? Es que vi que tenía un objeto con mango negro. ¿Dónde exactamente se encontraban las dos personas involucradas en dicho reporte? Creo que en el balcón o en algún pasillo. ¿Puede describir cómo se encontraba vestido el día de los hechos mi defendido? Tenía un pantalón de mezclilla. ¿A qué distancia se encontraba de mi defendido? Como a 5 metros. ¿Cómo procedió o cómo actuó una vez que usted percibió el hecho que narra? Corrí y le quité el cuchillo asegurándolo. Ahora bien, una vez ejemplificado el interrogatorio con base en este caso práctico, no me resta más que agradecer la oportunidad, reiterando la importancia del orden y en cuanto a las características de la estructura de su formulación. Debemos de recordar que en este caso fue realizado bajo el rol de defensa y extiendo un agradecimiento infinito a mi compañero Luis Alberto Vidal, quien me brinda la oportunidad de que le interrogue y él haga la simulación a dicha respuesta. Como siempre, agradezco el apoyo de manera infinita y los invito a seguir aprendiendo y colaborando juntos. Nos vemos en el próximo video.